Buenas, buenas. Un saludo muy especial para todas las personas hasta donde llegue nuestra señal del noticiero PSC. Sobre todo, un saludo de solidaridad para aquellas familias que hoy sufren las consecuencias del terrible holocausto que ocurrió en la cárcel principal de aquí de la ciudad de Tuluá. Un hecho conmovedor y que no tendría por qué haber ocurrido, y con toda seguridad que lamentablemente son estas las situaciones que llaman la atención de las autoridades pertinentes. Tiene que haber en Colombia una estampida, una protesta, una fuga o un asunto como este para que nuevamente los ojos del Estado se den cuenta de que en Colombia hay ausencia de verdaderas políticas carcelarias. El artículo 12 de la Constitución Nacional, el cual no pretendo recitarlo, pero sí habla de que en Colombia nadie puede ser sometido a tratos denigrantes, ni a tratos crueles, ni a tratos humillantes. Y no solamente nuestra Carta Política, los organismos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica, los contenidos de aquellos actos que hacen parte de nuestra Carta Política, los tratados supranacionales de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Derechos Humanos, CIDH, respaldan a la población carcelaria, a quienes se les debe tratar con dignidad. Habrá dignidad para los presos en Colombia cuando lo que existe en Colombia es realmente un verdadero hacinamiento. En Colombia no hay cárceles, en Colombia hay unas bodegas humanas, y en esas bodegas humanas se lleva indiscriminadamente a los sindicados y a los condenados. Es muy probable que una persona que esté sindicada termine absuelta, es decir, termine inocente, presunción que se adquiere al final de un juicio prolongado que dura más de 2 años. Porque en Colombia se invierten las cosas, en Colombia hay unas letras maravillosas. Yo no soy penalista, yo soy, en este caso, soy abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Pero en ese horizonte que repercute a nosotros, los abogados administrativistas, venimos justamente de las injusticias penales. Cuando hay injusticias penales, el abogado penalista hace su trabajo allá y ese caso le llega al administrativista, como somos nosotros los especializados en el tema, para demandar al Estado. Lamentablemente, este no es un negocio. Quiero más bien es hacer una reflexión. No debiera acudir ni ocurrir estos asuntos en los cuales obviamente sale condenado al Estado. No debe ocurrir. Desde el momento mismo en que se revuelven allá sindicados y condenados, ya hay un trato denigrante para la persona. La persona, después de un proceso de 2 años, a quien se le debe presumir inocente, aquí al ciudadano se le presume culpable de que pisa un estrado judicial, y él tiene la gran responsabilidad, tiene el viento en contra de él, de declarar su inocencia cuando se presume inocente, y al Estado le corresponde demostrar que él no es inocente, pero le invierten las cosas aquí al ciudadano. Eso es un trato cruel, un trato denigrante, un trato humillante. Acá, para acabar de completar la falta de política criminal en Colombia, lo llevan a una cárcel que debería diferenciarse, pero hoy en día cárcel y penitenciaría son la misma cosa. Si las letras digan lo contrario, digan algo diferente, cárcel y penitenciaría es la misma vaina, ya van sindicados y van condenados. Algunos, después de purgar una condena de 2 años o 3 años,
salen y demuestran su inocencia, no han sido condenados, pero al estar allá los han tratado como condenados, salen libres, obviamente a reclamarle al Estado por una pena injusta, una privación injusta de la libertad. Pero lo grave que en Colombia es, a pesar de que soy administrativista, hay un retroceso también en nuestro sistema jurisdiccional, tengo que decirlo, esto va a sonar a sorna, va a levantar sorna, va a ser una herejía, va a ser cisma, pero en Colombia realmente han cambiado las sentencias, las posiciones de las cortes también han cambiado. Hay sentencias de unificación que dicen que el ciudadano prácticamente debe soportar la condena en búsqueda de la tranquilidad ciudadana. Eso no puede ser posible. Es decir, en mejores palabras, hasta hace 4 años los que litigamos en administrativo, lográbamos que una persona que había sido llevado a la cárcel y que después probábamos que era inocente, había sido privado injustamente de la libertad, a esa persona había que indemnizarlo, es lo natural. Pero hoy en día el Estado ha dicho lo contrario y dice que no, que la tarea del Estado es buscar la verdad y que lamentablemente el ciudadano tiene que cargar con esa consecuencia de ser sometido a una pena injusta de la libertad. Segundo, los hacinamientos. Ese hacinamiento del mismo preso, la misma persona que está allá, que hace parte de la población carcelaria, que está en la cárcel, desde el mismo instante en que está allá en hacinamiento, puede clamar para que las instancias internacionales se compadezca de ellos por lo menos y ejerzan acciones legales, porque el solo hecho de estar en hacinamiento convierte a ellos a seres que no son humanos. Dejan de ser humanos cuando una persona está bien que le restrinja sus derechos políticos, que le restrinja su libertad, pero que los restrinjan en condiciones que le permitan a ellos seguir siendo personas, pero no convertir eso realmente en bodegas humanas, en donde las personas duermen una incluso encima de otras, y cuando no caben para meterlas allí a la fuerza, improvisan cárceles, como por ejemplo el CAI de Nariño en Tuluá, en donde al no caber más gente en la cárcel se lo llevan para allá. Eso son responsabilidad del Estado. Ahora bien, no puede el Estado ahora de pronto venir a excusarse, y yo no quiero echarle más leña, más aceite al candil, pero sí quiero ser objetivo. El Estado no se puede excusar, y ojalá ni lo haga, ni lo insinúe siquiera, de que porque 1 o 2 internos provocaron esta estampida o este incendio o esta gresca, entonces digan, para defenderse, que es culpa exclusiva de la víctima o es culpa de un tercero, y como esta es una de las fórmulas de defensa, van a poder manifestar que como es culpa de un tercero el que inició esta gresca, el Estado es inocente. El Estado no se excusa de ninguna responsabilidad, porque desde el mismo momento en que la persona es sometida o es privada de la libertad, el encargado de esa persona, que en ese momentico es un ser débil, es un ser sometido, el responsable de su seguridad, de su tranquilidad, de su bienestar, de su salud y de su vida, es el Estado colombiano a través del IMPEC, a través de la USPEC. Así que todo lo que pasó allí ayer no hay excusa. Con toda seguridad es responsabilidad del Estado en cabeza de sus entidades que tiene el IMPEC y el USPEC, encargados del bienestar de ellos. Allí nadie más los protege a ellos. Ellos van allá inermes, ellos van allá simplemente sometidos a dormir, a vivir y a comer allá. La comida que le den es la que ellos consumen. Los dormitorios que les proporcionan, que no son otras cosas que el piso, es lo que les sirve a ellos de colchoneta para dormir. Y el bienestar es la salud que les proporciona el USPEC a través de los convenios que hacen. Entonces, lamentable este asunto. Esto es un holocausto. Y el asunto acá no es las consecuencias, cómo deben pagar. El asunto mejor sería decir, haber evitado este holocausto. Esto se puede evitar construyendo en Colombia suficientes cárceles que le den un tratamiento digno, cárceles sin hacinamiento, y que la persona que vaya allá no vaya a purgar un castigo, que la persona que vaya allá vaya con el fin de que el Estado nuevamente le recupere sano y vuelva a la sociedad un ser diferente. A ustedes, hasta pronto, y estas reflexiones ha de serle de mucha importancia.